violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre, soy Stephanie Vicens y nos encontramos como todos los jueves 15 horas en el micro El violento oficio de decir. Seguimos con la presentación de la novela ficcionada de Daniel Sanz, interpretando a Macedonio López, en Enloquecer a cielo abierto. Hoy presentaremos el capítulo 28, titulado En un suburbio de la locura. Sobre él quisiera hacer referencia a las asociaciones que me llevó como disparador a pensar desde el trabajo de la cátedra en la investigación-acción, sobre todo hacia el tema de la locura. Pensé y recordé aquella entrevista que hicimos el 6 de septiembre de 2017 junto a Verónica Martínez a Vicente Citolema, que podrán encontrar en YouTube, titulada Vicente Citolema y la locura. Allí Vicente, quien ha trabajado en diversas oportunidades con el equipo de psicología social, introdujo en una profunda conversación sobre qué pensamos cuando nos preguntamos sobre la locura. Y refiere: el tema de la locura es una de las preguntas fundamentales de nuestra existencia. La locura es un borde de lo social, es un borde del espíritu humano, es un borde de la sociedad, es un borde de la realidad. Pero toma real trascendencia cuando entendemos que al preguntarnos por la locura estamos ante una de las preguntas mayores que la sociedad se puede hacer, sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, de por qué vivimos en sociedad, qué son las normas, pero también se está preguntando por la historia de la humanidad en relación a las instituciones que la han tratado, a las prácticas que se han asociado a la locura, etc. Y también quien se pregunta por la locura, agregamos, saliendo ya de la entrevista, en esta red de asociaciones que despierta este capítulo, nos estamos preguntando por la historia de la humanidad, pero también por la propia historia. Y ahí la trascendencia nos lleva hacia la propia implicación, como venimos trabajando y pensando. Entonces, desde la propia implicación hacia pensar los bordes como un lugar que nos sitúa la locura, también recordamos la frase de la obra de Kenzaburo Oe, este literato que escribe Cómo sobrevivir a nuestra locura. Cito una de sus frases: cuando quiero mirar nuestro mundo con los dos ojos, lo que percibo son dos mundos superpuestos, uno luminoso y claro, sorprendentemente nítido, el otro impreciso y sutilmente sombrío. Así como Nietzsche en El origen de la tragedia habla de que vivir en sociedad es esa eterna lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo dionisíaco como aquella desmesura, aquella pasión desmesurada que da origen a lo más creativo y maravilloso de una subjetividad, que una subjetividad puede producir, y lo apolíneo, ese intento de llevar esa desmesura a un orden, a una orientación que le permita vivir dentro de los bordes de la sociedad. Estas asociaciones invitan a pensar cuáles son nuestros bordes. Cuando nos preguntamos por la locura, nos estamos preguntando cuáles son nuestros bordes y, por qué no, cuáles son nuestros desbordes, pensando en
las asociaciones que nos lleva esta palabra como lengua vieja, la locura. Los dejo escuchando el capítulo 28 entonces, en un suburbio de la locura. Hasta la próxima. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Parte 3. En un suburbio de la locura. Capítulo 28. En un suburbio de la locura. Leí en la pantalla. Ya está. El arma está cargada. Cuida a los chicos. Volví a leer. No entendía. No tenía errores de ortografía. La puntuación tal vez fuera menos cuidada, pero errores no. Ella no los cometía. Respiré profundo. Tomé conciencia que hacía horas que apenas respiraba, tal vez días. Estaba de pie frente a la ventana. Volví a llenarme de aire y con la inspiración enderecé la espalda. Primero con la presión en el abdomen y luego con la expansión del pecho. Me erguí desde adentro. No era el primer mensaje. Ese día había comenzado horas antes del amanecer cuando la discusión... ¿Por qué fue la discusión? Tampoco era la primera vez que ella amenazaba matarse. La semana pasada había amagado cortarse las venas con la hoja de afeitar que usábamos para peinar las rayas sobre el espejo. Yo recibía y enviaba mensajes y llamadas que cortaba abruptamente sobre mi celular. El aparato tenía tapa y en ocasiones lo había cerrado violentamente. Cortar así me daba la sensación de despedirla con un portazo. El día anterior, el portazo, literalmente, me lo había dado ella. Antes, yo había metido algunas ropas en una bolsa de consorcio y manoteado el bolso de lona de natación. Nadar, parafraseé, es preciso. La primera noche fuera de casa entreví el abismo. Estaba intoxicado, pero no lo suficiente para esquivarle a la angustia que se disparó en el pecho y la boca del estómago, hasta tumbarme de rodillas sobre el colchón que estaba en el piso. Ahora estaba allí, en ese estrecho cubo que sería mi casa y mi oficina, la balsa en el naufragio, rodeado por las cajas de libros que había traído a la mañana. Me acerqué a una de ellas. Tomé uno al azar. Era de Gilles Deleuze. Acaricié en las tapas y el lomo la solidez de lo hecho. Hora antes había creído que me costaría sacar los libros de mi casa, de mi ex casa, pero no fue así. Entré temprano al que dejaría de ser mi estudio. Allí dormía mi hija adolescente, la olí con su parranda de alcohol todavía encima. Me costó llenar la primera caja. ¿Cómo se separan 2 décadas de literatura compartida? ¿Qué libros, qué párrafos, qué ideas convendrían tener a mano durante el desastre? Cuando cargué la caja en el baúl del alto me supe afuera, más desnudo con mi biblioteca a la intemperie que sin ropa. Entonces, una energía imparable me hizo cargar el resto. Antes de salir miré los espacios vacíos en las estanterías. Por esto también llegaría la sangre al río. Salí cerrando la puerta con sigilo. Ahora las cajas de cartón estaban desparramadas en la oficina de un edificio en el centro de Fiske. El rotor del aire acondicionado chirriaba. Un galope quebrado retumbó en mi pecho. Algo podía estallarme. El acondicionador dejó de andar. ¿Tanto habíamos enfermado? No fue ese el problema. Habíamos pasado otras tantas borrascas, incluso más graves que las del último tiempo. Lo que sucedió fue que en los momentos de mayor enfermedad habíamos dejado de observar valores más sanos, paralizándonos en medio del padecimiento. Nuestro mundo compartido,
el cuerpo que compusimos, fue posible mientras pudimos pendular, como escribió Deleuze en el libro que tomé al azar. Amacarnos desde lo alto de la vida sobreabundante y generosa y luego hundirnos en el secreto impulso de la decadencia. En algún extremo nos habíamos detenido y hasta allí pudo ese cuerpo. Me llamó. Tengo el arma en las manos. Me costó cargarla. El llanto hizo apenas entendible el resto. No supe distinguir si luego me puteó o me pidió auxilio. Me incliné por lo primero. Nadie invita a su suicidio. Cortó. Tomé el vaso donde se habían derretido los hielos. Lo recargué de gin. Abrí la ventana y sentí el alivio del silencio de esa tarde de verano mezclado al trago que forcé hasta el fondo. Todo acompañado por un saque prolijo y rectilíneo de una excelente merca. Volví a mirar el celular como si de allí pudiera salir algo sorprendente. Imaginé en un traveling veloz la puerta de mi casa abierta de par en par, el pasillo con uniforme entrando y saliendo a mi habitación, gente que creía hacerme preguntas. Y yo, que no sabía siquiera por qué habíamos discutido. Tomé las llaves, el bolso de lona, bajé las escaleras, manejé hacia el mar, me embarqué hasta no ver la costa, aseguré el tanque de oxígeno, bajé hasta el fondo y toqué con mis manos la arena que está en el vientre secreto del planeta. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Steffi Vicens y Daniel Sanz.